sabía que íbamos a vivir este tiempo, nos deja establecido en su palabra qué quiere Él de nosotros y cómo quiere que lo hagamos. Hermano, en este tiempo todo se analiza, todo se le busca un porqué. Cuando pasó la semana pasada la tragedia de la escuela aquí en Connecticut, me preguntaba un compañero de trabajo, oye, tú que eres cristiano, ¿por qué Dios deja que pasen esas cosas? Porque lo sacaron. Porque no me digan a mí que esos niños con 5 y 6 años tenían culpa de nada o tenían pecado. Supuestamente los niños no tienen pecado. ¿Por qué entonces Dios deja que pasen esas cosas? Y yo le dije, ¿y quién te dijo a ti que fue Dios? Que hizo eso, lo permitió. Ese es el mismo Satanás cuando esas cosas pasan. Sí, pero ¿por qué Dios lo permite? Digo, mira, hay respuestas que quizás tú no te las voy a poder dar. Lo único que yo te digo es que Dios es amor y es bendición. Ese tipo de cosas no vienen de Dios. Ese tipo de cosas vienen del maligno. ¿Por qué pasaron? Yo no te tengo esa respuesta por qué pasó. Yo no te la tengo la respuesta. Yo sí te puedo decir que eso no viene de Dios. Y solamente te voy a decir algo, espero en el Señor que nunca te veas en una situación difícil, porque entonces vas a entender que necesitas un ser superior. Como estas familias en este momento que están pasando por ese momento de dolor, muchos de ellos oí testimonio de que estaban pidiéndole al Señor por consuelo, pidiéndole al Señor para que su misericordia les alcanzara y para que lo confortara en esta pérdida. Gracias a Dios por esas familias, porque tuvieron el discernimiento de entender que Dios nos ayude y que Él nos sostiene. Amén. Entonces, son estas cosas que pueden suceder a la vida de cualquiera de nosotros. El Señor nos libre. Que Dios no estaba ahí, lo sacaron de la escuela. Puede suceder en cualquier momento. Ahora, ¿qué nos va a sostener a nosotros cuando cosas malas suceden en nuestra vida? El tener nuestros pensamientos, el tener mi deseo, mis emociones y mis análisis girando en torno al amor de Dios. Amén. Amén. Ahora, cuando el Señor Jesús me dice aquí que debo amar a Dios de esta manera, hay una decisión, ¿verdad?, que yo debo hacer. El Señor me expone qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué está de mi parte? Tomar la decisión de amar a Dios. El amor es una decisión. Usted decide amar. Usted construye el amor. Usted decide darse a otro. Entonces está de mí tomar la decisión de hacerlo y usar los medios que el Señor estableció para que esto fuera posible en mi vida. Ahora, ¿cuál es el propósito del cual Dios da un mandamiento? ¿Por qué Dios da un mandamiento? ¿Por qué lo usa de esta forma? ¿Por qué un mandato? Y lo veíamos un poquito en la escuela dominical esta mañana, el por qué Dios usa la ley, los mandamientos. ¿Por qué lo hace de mandato? No lo deja opción. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, capítulo 3, verso 19. ¿Por qué Dios usa esta metodología? Gálatas capítulo 3, verso 19, dice la palabra de Dios, refiriéndose aquí a la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿para qué sirven los mandamientos? Y responde diciendo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cómo déjalo ahí? El Señor lo hace a través de un mandamiento a causa de las transgresiones, o sea, a causa de que nosotros somos muy ligeros para violentar los estatutos y tenemos que tener organismos de control, mecanismos de control. Y como el Señor nos diseñó, nos conoce, discierne los pensamientos, entonces el Señor sabe de qué manera nosotros necesitamos ser guiados. Entonces Él nos entrega estas bendiciones, en este caso, este mandamiento
resume la ley, los 10 mandamientos que le dio a Moisés, aquí lo resume en 2. Porque si yo amo a Dios de la manera que Él lo establece aquí en su palabra, entonces yo voy a cumplir los 10 mandamientos que se presentaron en la ley. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, porque si amo a Dios con todo lo que establece la palabra, de la manera que establece la palabra, entonces yo no voy a llegar al punto de ofender a Dios con ninguna de estas cosas que Él estableció que no hiciéramos. La felicidad en nuestra vida, la voluntad de Dios, comienza por aquí. Comienza por que tenemos que amar a Dios y amarlo de una manera muy específica, muy explícita. Y cuando nosotros entramos en esta bendición de amar a Dios de esta manera, hay promesas para nosotros. Hay promesas de parte de Dios para nosotros. Vamos a ver en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, que nos dice la palabra acerca de esto. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Aquí también respondiendo el Señor Jesús a otra pregunta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Fíjense esto, hermanos. Fíjense por qué, una vez más, el Señor establece mandamientos de amar a Dios. Y la promesa que nos hace cuando nosotros hacemos cumplimiento de este mandamiento: el que me ama, mi palabra guarda. Si usted ama a Dios, usted va a guardar su palabra. De otra manera no puede hacerlo. Porque una cosa es usted cumplir reglas y otra cosa es guardar la palabra, que es muy diferente. Los fariseos cumplían reglas, pero no guardaban la palabra. Porque el principio de la palabra es el amor. Como lo establece el Señor Jesús aquí cuando comienza a hablar. Es el primero y más grande de los mandamientos. En él se sintetiza la ley y los profetas. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todo esto que era preámbulo de Cristo, se sintetiza aquí en el amar a Dios. En el amar a Dios con el corazón, con la mente, con el alma, con los deseos, con las emociones y con mi parte pensante, con mi parte analítica. Y es por eso que muchas veces nos vemos caminando dentro del pueblo de Dios, perdidos, dando túmulo muchas veces, porque se nos olvida que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de estatutos. No tenemos que buscar cosas mayores, no tenemos que buscar cosas especiales. Cuando andamos caminando en la voluntad de Dios, Él se encarga del resto. Cuando andamos caminando en la voluntad de Dios, Él se encarga de llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Nosotros no tenemos que hacer nada adicional que no sea cumplir su voluntad, obedecer su palabra. Pero el Señor, en ese plan, en esa voluntad perfecta para con su pueblo, para con sus hijos, no solo se quedó en un mandamiento, sino que también nos dijo: miren, este es el mandamiento que le doy, pero ahora yo quiero que ustedes, esta bendición que tienen en su vida, la lleven a otro. Estas cosas que ustedes han recibido por gracia, también por gracia la lleven a otros. Y aquí viene otra columna de la vida cristiana que conocemos como lo que es la gran comisión. Vamos a ver qué nos dice también el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versos 18 al 20. Mateo capítulo 28, 18 al 20, dice la palabra de Dios. Aquí está respondiendo el Señor Jesús, dice: y Jesús se acercó
y les habló diciendo, se acercó a sus discípulos, se acerca a nosotros y nos dice, aquí ya Jesús es Jesús resucitado. Jesús ha sido llevado a la cruz y Jesús ha resucitado. Pide a sus discípulos que vayan a un lugar específico, a un monte, para darle esta instrucción. Antes de morir, nos dice cuál es el gran mandamiento. Después que resucita y antes de ascender al cielo, entonces miren, ahora ustedes que caminaron conmigo, ustedes que me siguen, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ya conocen que tienen que tener el amor y cómo deben amar a Dios. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes para cumplir mi voluntad, que es la voluntad del Padre? Dice Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, basándome en esa potestad que se me dio en el cielo y en la tierra, se me dio todo el poder que existe, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.